Ahora me toca presentar a José Antonio Ortega Gilabert, también es estudiante de doctorado de la Universidad de Alicante y miembro del grupo de investigación. Y su investigación gira en torno al origen del lenguaje y la escritura, la sociolingüística y el uso del humor en la fraseología. Y en este caso nos va a hablar de este último, de la fraseología, el humor y la interacción. ¿No es así? José, ¿estás por ahí? Muchas Antonio. gracias. Bueno, a ver, sin decirme, a ver si lo podéis ver. ¿Podéis ver la presentación? Sí, ¿la tienes que ampliar? Sí, vamos a ello. A ver si el ordenador quiere funcionar. Eh, vale, ¿lo veis ya? Perfecto. Vale, bueno, pues como ya ha dicho mi compañera, voy a hablar sobre el uso de la fraseología en la interacción infantil. Este estudio se presenta en mi carrera, por así decir, como el inicio de lo que sería ya mi tesis doctoral, la cual, si quiere pasar de diapositiva, os lo explico. Vale, perfecto. La introducción que he realizado para este estudio es bastante básico. Primero hablaremos sobre una introducción sobre mi tesis doctoral en relación con este trabajo. Luego ya hablaremos sobre los objetivos e hipótesis que hemos barajado para el presente estudio. Y ya hablaremos brevemente sobre el corpus, aunque ya Larisa, mi directora de doctorado, ya ha hablado sobre él esta mañana bastante. Y ya pasaremos a los datos cuantitativos y los cualitativos, que serían el punto 5, los cuales los hemos dividido en tres puntos, tres bloques primordiales, que sería pre, intra y post, que ya veremos más adelante. Y finalmente unas conclusiones. Vale, en cuanto a mi tesis doctoral, la cual recibe el nombre provisional de La construcción fraseológica del lenguaje humorístico en niños de habla española, como bien dice, me estoy centrando en lo que sería el lenguaje figurativo, las unidades fraseológicas y especialmente las locuciones en el lenguaje infantil, sobre todo en textos escritos. Más que nada por el corpus, ya que el corpus que estamos analizando es primordialmente escrito. Primordialmente no, simplemente son textos escritos por niños de 8, 10 y 12 años. El corpus del que hablamos es el corpus Childham o Childhood, que es el que ya se ha hablado esta mañana, pero ahora hablaremos brevemente sobre él. Bien, en cuanto a los objetivos e hipótesis que hemos barajado, los objetivos da la casualidad de que comparten en lo que sería la conclusión los valores cuantitativos del estudio, y es que nos interesaría mucho saber, sobre todo de cara a la futura tesis, qué tipo de locución predomina dependiendo de en qué parte de la interacción aparecen y sobre todo qué función realizan, es decir, si aparecen antes, durante o a modo de respuesta a la interacción, al diálogo. También nos interesaría saber si existe alguna diferenciación por género, que ya podemos hacer el spoiler de que un poquito sí. En cuanto a las hipótesis de las cuales hemos partido, nos interesaba mucho también saber si observábamos esa incapacidad de expresar ciertos sentimientos o emociones mediante el lenguaje figurativo, es decir, locuciones, fraseología, etcétera, porque normalmente se cree, según muchos estudios, se cree que esto suele aparecer sobre a los 9, 10 años, este crecimiento o esta competencia metapragmática. Y nosotros nos hemos centrado exclusivamente en niños de 12 años por diversos temas que ahora hablaremos. De igual forma, también nos interesaría saber si existe una evolución de la competencia del uso de las locuciones a lo largo de las edades, que esto se basaría sobre todo en lo visto en el GEM, en el Global Elaboration Model de Leborato y Cacciari, ya que sí que es cierto que aunque nos hayamos centrado en niños de 12 años, sí que hemos visto también lo que se ha presentado en niños de 8, 10 y también, y de 12 años, lógicamente. En cuanto al corpus que hemos utilizado, el corpus Childhood pertenece al proyecto FigureKid del grupo Griale y en ello recogemos textos escritos por niños de variedad dialectal peninsular española, por supuesto, de 8, 10 y 12 años.
Nosotros nos hemos centrado específicamente en textos escritos en la provincia de Alicante. Y es que, como ya bien ha dicho Larisa esta mañana, el corpus aún está en proceso de etiquetación y de transcripción, pero se estima que hay unos 1.500 textos, de los cuales solo de la provincia de Alicante creo que hay unos 448. Nosotros nos hemos centrado específicamente en la premisa que se les proporciona de imagínate que un día te despiertas convertido en un insecto, por eso todos los bichicos del PowerPoint. También está el otro, que es el que me centraría en la tesis, en un principio, que sería el de imagínate que te vas un par de semanas de intercambio a un colegio de Marte y tienes que, pues eso, se les invita a que describan cómo sería su vida allí, cómo sería el colegio, sus compañeros, etc. Bien, ya pasando al estudio, como ya hemos dicho, solo nos hemos centrado en niños de 12 años. ¿Por qué? Porque en 8 años nos ha costado mucho encontrar locuciones y sobre todo también interacciones escritas en sus textos. Algunos son muy cortos y algunos no tienen ni interacción, es decir, diálogos. En 10 años sí que es cierto que hemos encontrado algunos más, pero no he encontrado casi ejemplos donde las locuciones aparecieran dentro de las interacciones, dentro de los diálogos. Por ello, al final decidí quedarme con 12 años, que ahí sí que encontrábamos interacciones llenas de locuciones. A lo mejor no llenas, pero que algunas sí que presentaban locuciones. Entonces, con ello nos hemos quedado, tras el cribado, con 26 informantes, 26 textos, de los cuales hemos extraído 45 locuciones canónicas dentro de los diálogos y 9 desautomatizadas. Estaba claro que la desautomatizadas, me oigo por ahí, perdón. Las desautomatizadas, por supuesto, no, iban en un momento en eco, pero ya está, creo. Sí, ya está. En un principio estaba claro que las desautomatizadas iban a ser menos y por ello tampoco nos ha sorprendido que hayan sido solo 9. Ya hablando en datos de género, hemos extraído 26 textos, como ya hemos dicho, y 12 de ellos son de niños y 14 de niñas, por lo cual estaría bastante igualado y estaríamos hablando de, así redondeando, unos 54%, un 54% en niñas y un 46% de niños. Pero bueno, 12 niños y 14 niñas. Ya hablando de las locuciones que hemos presentado, hemos encontrado por género. Las niñas, sí, sale arriba, ¿vale? Hemos encontrado 26 locuciones canónicas escritas por niñas, que son 14 niñas, por lo que ya estamos viendo que tienden a presentar más de una locución en cada interacción, las niñas, y los niños, siendo 12, solo hemos encontrado 19, que sí que encontramos una repetición de locuciones, pero no tantas. Sin embargo, en las desautomatizadas, que ya es en el último momento que vamos a ver las desautomatizadas, porque nos hemos centrado en este estudio, las canónicas, hemos encontrado el doble en niñas que en niños. Mientras son 9, hemos encontrado 6 en niñas y solo 3 en niños, locuciones desautomatizadas. Ya pasando al grueso del estudio, hemos dividido las locuciones que hemos encontrado en 3 bloques en general. Primero tenemos la preinteracción, son las locuciones que se encuentran antes de la interacción, pero están relacionadas con la interacción, ya sea como introducción, como provocación o lo que fuera. En la intrainteracción, como su nombre indica, son las locuciones que encontramos dentro del diálogo, dentro de la interacción. Y en la postinteracción son las locuciones que serían a modo de respuesta o de reacción al diálogo, a la interacción, pero siempre relacionado. Entonces, dentro de lo que sería el bloque de preinteracción, las locuciones que encontramos antes de la interacción, hemos encontrado 12 locuciones canónicas. 6 de ellas están escritas por 4 niñas, es decir, 2 de ellas repiten, y 6 locuciones las hemos encontrado en 6 niños, lo que quiere decir que tenemos a una locución por niño. Y en cuanto al tipo de locuciones que predominan, no es que predominen, es que son las únicas que hemos encontrado, son 5 verbales y 7 adverbiales.
Las más importantes serían las adverbiales, sobre todo las de tiempo, ya que estas locuciones expresan un valor repentino, de inmediatez, de sorpresa, pero prácticamente todas. Siempre tenemos un tema del que partimos y de repente sucede algo que normalmente suele ser humorístico, porque es algo que sucede de repente, que provoca una reacción distinta a lo que se estaba trabajando antes en el texto y que introduce una interacción. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos: de repente veo en la esquina una mariposa sola y le pregunto con voz graciosa para que pare de llorar. ¿Qué te pasa? Estábamos en un tema y de repente, introducido de hecho por la locución de repente, que es la más común, la hemos encontrado muchísimas veces en este estudio, se pasa a otro tema y ese tema es introducido también por una interacción. De pronto fue una hormiga a ver qué le pasaba. Hola, soy mariposa, ¿por qué estás sola? ¿Es que no tienes amigas para jugar? Le dijo. Vemos aquí que la naturaleza es exactamente la misma que de pronto. También tenemos un al rato, que no lo he puesto aquí más que nada por tiempo y por espacio, que tendría exactamente la misma naturaleza. A pesar de ser al rato, el significado que tenía era más bien algo repentino, algo que sucedía y pasaba a otro tema. En cuanto a las locuciones adverbiales de modo y de lugar, las hemos englobado en otro bloque porque ambas introducen dos valores muy interesantes. El primero es el estilo indirecto, es decir, la interacción que sigue se presenta en estilo indirecto, no en directo. Y aún encima, algo que sí que hemos visto mucho en cuanto a la utilización de las locuciones en estos niños, se introduce un valor, sobre todo oral y en este caso coloquial, que yo creo que sí que sería para verlo más adelante, pero yo creo que se usa como una especie de mecanismo humorístico en estas edades. No sé si ya más adelante o antes se utilizaría, porque no he entrado en ello, pero al menos en estos casos sí. Por ejemplo, las arañas al ver la manguera se fueron donde las otras, al quinto pino, una locución bastante coloquial, por así decir. Dije que al final no habíamos necesitado mucho el coche. Bueno, para la próxima vez. Una interacción en estilo indirecto. En cuanto a las verbales, y muy rápido, en este caso tenemos normalmente como una proposición. La verbal representa la proposición que introduce a la interacción. De hecho, en algunos casos incluso se nota que esa competencia metapragmática de la que estábamos hablando, muchas veces como que se nota que debería, al menos en algunos casos, está no del todo desarrollada o no tanto como se espera ya a los 12 años. Por ejemplo, pero antes de ir a la de su merecido, me bebí como 50 vasos de Fanta para que me entrasen gases y fui, le dije, ¿tú eres la que se tira pedos? Por supuesto, humor escatológico, muy común en niños, pero el ir a darle su merecido sería tú eres la que se tira pedos, entonces es la proposición. De igual forma, en el siguiente ejemplo, que es más claro todavía, tenemos el de repente, ya he dicho que era muy común, de repente una mariposa me dijo, flum flum, me estaba ayudando, le di las gracias, gracias. Aquí, esto que estábamos diciendo de la proposición y también de esa competencia metapragmática, mediante la redundancia de le di las gracias, vemos que todavía, a lo mejor en este caso, no estaría tan desarrollado como a lo mejor se esperaría. Ya pasando a la intrainteracción, aquí es donde más locuciones tenemos, 19 locuciones canónicas, tenemos 2 locuciones por cada niña, es decir, 5 niñas, 10 locuciones, y aquí los niños también repiten, y es en el único momento en el que los niños repiten locuciones, es decir, que presentan más de una locución en sus interacciones, ya que tenemos 4 niños y 9 locuciones. También es donde más tipos de locuciones encontramos, a pesar de que las adjetivas, nominales y adverbiales no las vamos a ver en este estudio porque habían tan pocas que no hemos sacado nada en claro. Sin embargo, las interjectivas, al ser en el único momento en el que aparecen, son las más interesantes. Y es que las tenemos aquí a la derecha. Las locuciones interjectivas, sobre todo, además, o sea, igual que en lo que hemos visto anteriormente, sobre todo introducen ese valor coloquializador o oral que para ellos les hace como que sea un texto más, pues eso, humorístico, por así decir.
y sobre todo se subraya, se reitera el tono humorístico de la interacción que se está tratando en el momento. Por ejemplo, la que tenemos a la derecha. Os cuento un chiste. Tristán, vale, para no aburrirnos. Izan, dice Pikachu, pica, pica, y dice otro, pues ráscate. Manuela, ja, 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 qué risa, por Dios. Como vemos, esa oración en sí está, pues eso, incidiendo, está como mostrando que lo que hemos visto anteriormente tiene un valor, pues eso, humorístico, y también le otorga ese valor oral. Vamos a pasar a las verbales porque si no, no nos va a dar tiempo a todo. Aquí es curioso que tenemos verbales con un valor interjectivo. Por supuesto no son interjecciones, pero sí que actúan como una interjección en el sentido de que son una expresión casi vacía. Y volvemos a la oralidad, y aquí es donde he visto un poco también lo que sería el humor agresivo que estaban hablando anteriormente mi compañera, por ejemplo, Alicia, que, por ejemplo, en el primer ejemplo, va y pregunta, ¿qué haces? ¿Por qué no estás trabajando en tu colmena sabiendo cómo es tu reina? Te va a caer la del pulpo. ¿Y dónde está mi colmena? Se te ha ido la olla. De igual forma, las imperativas, ahí es donde más vemos esa agresividad, normalmente suelen ser con ese valor como estamos diciendo, agresivo. Margarina fue corriendo a ayudarme y les dijo, iros a dar la bienvenida a otros. Esto lo hemos visto en muchos, pero bueno, no tenemos tiempo para incidir más en ello, así que pasamos directamente a la posinteracción, que son las locuciones que encontramos después de la interacción, como bien indica su nombre, y aquí ya hemos encontrado 15 locuciones canónicas. 8 niñas han escrito 11 locuciones dentro de una interacción, lo que quiere decir que más de un par de ellas han repetido, y aquí de nuevo volvemos a locución por niño, 4 locuciones, 4 niños. Y a pesar de tener verbales y adverbiales, que han sido las que más se han repetido en prácticamente los 3 bloques que hemos puesto, las más interesantes son las verbales. Y es que, de nuevo, volvemos a la subrayación, a la reiteración en el tono humorístico, sobre todo recordando que lo de antes, es decir, la interacción, tiene un valor humorístico, irónico, es un chiste o lo que fuera. Como que para ese niño o niña que está escribiendo, en este caso las dos son niñas, le resulta necesario resaltar que lo que han escrito anteriormente era algo con valor humorístico. Y, por supuesto, siempre encontramos que son una reacción a la interacción anterior. Por ejemplo, querido mosquito, esta noche me gustaría que en vez de chupar sangre, chuparas grasa. Gracias. Bueno, me partí la caja durante unos segundos. Y el otro ejemplo, Mariposa le preguntó qué juegos solían hacer y Mariposa le dijo al insecto en alto, al insecto inglés. A Mari le hacía mucha gracia todos aquellos nombres. Como vemos, sobre todo estamos viendo, son las dos únicas locuciones en las que vemos un atisbo de muestra de sentimientos, lo que sería alegría, diversión o lo que fuera, mediante locuciones. Es las dos únicas en las que lo hemos encontrado. Y, como ya hemos dicho, están subrayando, están repitiendo que lo que hemos visto antes debería ser gracioso. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, el insecto en alto, el insecto inglés han cambiado el nombre y lo han adaptado a los insectos por la temática de los textos. Pues la niña quería subrayar que eso era un chiste o era algo gracioso. Ya en las conclusiones, para finalizar, en cuanto a los valores cuantitativos, hemos trabajado con los textos del mismo número más o menos de niñas que de niños, 2 niñas más que niños solo, pero sí que es cierto que las niñas muestran más competencia a la hora de usar las locuciones dentro de interacciones. Encontramos muchas más locuciones escritas por niñas que por niños. En cuanto a qué tipo de locuciones hemos encontrado, las más comunes son las verbales, seguidas de cerca por las adverbiales, pero para mí las más interesantes han sido las interjectivas, porque solo las hemos encontrado dentro de la interacción, dentro. Y ese valor coloquializador o oral que le otorgan para resaltar el tono humorístico me ha resultado muy interesante, la verdad. En cuanto a esa incapacidad de expresar estados emocionales internos mediante locuciones que hablábamos, no hemos encontrado prácticamente nada, por lo que, a pesar de que se espera que se fuera a partir de los 9-10 años, con estos
escritos por niños de 12 no hemos encontrado prácticamente nada, a excepción de las dos últimas que hemos dicho. O sea que igual sería interesante estudiarlo más. Y en cuanto a esa frecuencia ascendente por edades del lenguaje figurativo, es decir, que encontrar más locuciones dependiendo de las edades y que esas locuciones estuvieran más adaptadas al contexto, etcétera, ya vemos que podemos confirmar que así es, ya que en 8 años hemos encontrado muy poco, en 10 hemos encontrado unas cuantas más, pero no tanto, y ya en 12 sí que hemos encontrado bastante más, y ya a las pruebas me remito de que solo hemos utilizado niños de 12 años para este estudio. Y en cuanto a futuras aplicaciones, pues todas las conclusiones que hemos sacado se podrían ampliar sobre todo en futuros estudios, y sobre todo en mi tesis doctoral, desde luego que voy a utilizar muchos de estos datos y los ampliaré, por supuesto. Y bueno, eso ha sido todo. Esta es mi bibliografía, y muchísimas gracias a todos por escuchar. Vale, muchas gracias, José Antonio. Es una comunicación muy interesante. De momento no hay ninguna pregunta en el chat. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo quería comentar algo, si es posible. Sí, adelante. Quería resaltar dos aspectos que me han parecido especialmente interesantes de esta investigación, que en primer lugar estudiar la posición discursiva en la interacción de las locuciones, la pre, intra y postinteracción. Me parece muy interesante localizarlas en el discurso. Y además me parece interesante la convergencia, la imbricación entre lo oral y lo escrito de la que hablas. Hablas de tono coloquializador. Y te quería preguntar, imagino que la necesidad de acotar el estudio y las unidades fraseológicas que vas a analizar, y quería preguntarte qué te ha llevado a centrarte en el estudio de las locuciones respecto a otras categorías fraseológicas. Bueno, directamente también mi tesis doctoral se centra en eso, pero ya directamente te contesto por qué he centrado mi tesis doctoral en eso. Y es que ya sabemos que lo que es en estudios del humor y sobre todo en la lingüística hay muy poco. Y lo mismo sucede con las locuciones. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho el lenguaje figurativo, las metáforas también y todo eso, entonces tenía que elegir algo. Y viendo lo poco que había en locuciones y dentro del humor, decidí centrarme especialmente en locuciones y la desautomatización, que me parece súper interesante. Aquí no he podido hablar de la desautomatización, pero es algo que me resulta súper interesante, la verdad. Encontrarás datos de gran interés. Eso espero, sí. Tenemos un comentario en el chat. En referencia a la intrainteracción y a las locuciones verbales, has seleccionado unos ejemplos muy creativos que ilustran fantásticamente los ejemplos que buscamos representar. Bueno, es un comentario, perdón, no era una pregunta, perdón. Muchas gracias, Jorge. Perdón, no era una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, aquí quisiera preguntar si querías buscar en los textos las locuciones en general o solo las locuciones humorísticas. Buena pregunta. La verdad es que estamos hablando de si usara el corpus entero, el corpus Chalhum, ya lo ha dicho esta mañana Larisa, tendría 1500 textos delante. O sea que tendría que hacer un cribado importante. Por lo que en un principio sí que me interesan más las locuciones como generadoras del humor. O sea que en un principio solo las que estuvieran dentro de un contexto humorístico. Sí, porque hay algunas, Jorge, un poco así reflexionando en voz alta, las locuciones temporales, las adverbiales temporales, ¿no? Estas de repente y de pronto. Sí. Estaba leyendo los ejemplos y no sé si lo has relacionado un poco, porque claro, tienen menos que ver con el humor, creo, ¿no? Aunque sí por lo espontáneo, lo coloquial. Pero a mí me ha recordado bastante a estas partículas que marcan, o sea, en relación con el tipo de texto, ¿no? Al que se escriben estas redacciones, que es la narración. Estas partículas que marcan la frontera de partes de la secuencia narrativa, ¿no? O sea, pues en realidad, de repente o de pronto, pues es como el y entonces, ¿no? O sea, que marcan, no es tanto la progresión,
sino un poco el cierre de una situación inicial y el comienzo de una complicación en el relato, ¿no? Eso es. Por ejemplo, al hilo lo que te preguntaba Laura, ¿no? Pues quizá tendrían que ver menos con el humor y más dentro del ámbito coloquial, de la narración coloquial, con esa función propia en relación con el tipo de discurso, ¿no? Sí, pero hay en muchos casos que de hecho coincide el hecho de que comenzar una situación más coloquial, por así decir, o oral, también en los casos de las interjectivas, que también coincide con el humor. Muchas veces utilizan esa coloquialización o esa oralización con el humor. He encontrado muchos ejemplos que eso sucedía. Sí, pero claro, estas en particular es que yo creo que se relacionan más con el tipo de discurso, ¿no? Sí, estas sí, claro, pero sí. Con que se cierre una situación inicial y entonces empieza una complicación dentro del relato, ¿no? Sí. Bueno, pues muy interesante, me ha gustado mucho, Jorge. Gracias. Perdona, José Antonio, que te he cambiado el nombre. Perdóname. No te preocupes. Un tema muy bonito. Ha levantado la mano y también hay otra pregunta en el chat. Primero, por favor, Leonor, y luego hacemos la pregunta del chat. Gracias. Bueno, José Antonio, te quería felicitar, creo que ha sido una ponencia muy interesante. Muchas gracias. Eres un valiente porque tienes en la sala, aunque sea virtual, a varias fraseólogas de reconocido prestigio, podríamos decir. Bueno, esto es un poco irónico como ves, pero hay que ser valiente, ¿no? Porque, pues nada, te podríamos decir que no nos parece nada bien lo que has hecho y parece que los comentarios no van por ahí, así que bueno, ya es algo bueno. Pero me podía decir que no tengo ni idea porque estoy empezando, pero bueno. No, a ver, no somos tan malas, ¿no? Ni tan crueles. Yo te quería preguntar, la propuesta esta de preinteracción, intrainteracción y postinteracción, como te ha dicho Elvira Manero, pues resulta interesante porque te permite organizar. ¿Es algo propio o algo que has tomado de las teorías narrativas o de la estructura narrativa? Si alguien ha escrito sobre eso, la verdad es que no he dado con ese estudio. Yo, elegí eso porque al estar analizando los textos es lo que encontré y dije, si solo me centro en lo que encuentro dentro, no lo veo tan interesante como si también me centro en lo que provoca la interacción y la reacción a la interacción. Y por eso decidí dividirlo en 3 bloques. Vale, es que yo considero que sí que te ha resultado útil, te ha servido al papel que perseguías. Sí. Y te ha dado datos interesantes, pero bueno, mi consejo también es que a partir de ahí leas sobre narratividad, hay toda una línea de investigación sobre eso y es probable que hay, sobre todo trabajos de sociolingüística, que se hable de algo parecido. Entonces a lo mejor te sirve también como colchón, como base teórica para poder fundamentar también tus resultados. Y sobre las locuciones que has obtenido, los datos, pues bueno, es que confirma lo que es general. Las locuciones más frecuentes son las verbales y las adverbiales, ¿no? Curiosamente, las adverbiales que te salen, la mayoría son de tiempo, precisamente por la narración, porque la narración necesitas circunstanciales, que en este caso son locuciones adverbiales, así que por ese lado bien. Y luego salen las verbales. Claro, las verbales decías que representa la proposición. Claro, es que el contenido proposicional de la estructura está en la locución, ¿no? Darles un merecido, darles las gracias, etc. Y luego, por último, las interjectivas. Precisamente la interjección es una marca humorística que se da en las narraciones de Childhood y eso también es una pista. Esa marca interjectiva se puede rellenar con una interjección pues como va, o lo que sea, o con una interjección que es fraseológica, ¿no? Con una exclamación fraseológica. Y estas pues, resultan muy interesantes porque permiten la evaluación de la narración, por ejemplo, el por Dios, o qué risa. Entonces, sí, ahí sí que se ven las cualidades metapragmáticas que están representando esas locuciones interjectivas en este caso, ¿no? O sea que también veo que eso, que tu trabajo, aunque tú has dicho que es un trabajo inicial, pero tiene muchas bifurcaciones interesantes y creo que te va a resultar algo bonito, ¿no? Sí. Ver todo este tipo de cuestiones relacionadas con la fraseología. Muchas gracias. La verdad es que me he tenido que limitar bastante a la hora de hacer el estudio. Gracias, muchas gracias.
Tenemos una pregunta también en el chat, no sé si la habéis visto. Vale, es de Cristel, dice, de cara al futuro, ¿estos resultados preliminares te han sugerido algún aspecto específico en el cual enfocarte para tu tesis doctoral? Bueno, sí, no he pensado demasiado en cómo enfocar esto en mi tesis doctoral, pero es que prácticamente estoy en el principio de lo que es la tesis. Pero claro, teniendo en cuenta que sí que voy a realizar mi tesis sobre lo que son las locuciones, bueno, no estoy realizando mi tesis sobre lo que son las locuciones, sí que tiene, sobre todo en los datos cuantitativos, me han parecido muy interesantes, los datos cuantitativos, más que los cualitativos. Vale, también tienes un comentario de Karina que te indica que cree que uno de los problemas va a ser tratar de distinguir si las locuciones fueron empleadas por los niños para crear humor o porque son en sí parte de las expresiones comunes del texto narrativo. Sí, desde luego que estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo. No tengo mucho más que decir porque la verdad es que tal cual lo ha dicho, es lo que también estaba pensando yo mientras lo estaba analizando. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más o comentario, podemos pasar a cerrar este workshop.